Tengan buenos días. Vamos a iniciar la sesión que corresponde a este día 26 de febrero, nuestra semana 6. Antes de iniciar la sesión correspondiente a esta semana, una semana previa a nuestro examen parcial, eh, decirles que para la próxima semana el examen se habilitará exactamente a las 8, compuesto por una sección teórica en la que no deberían de consumir mucho tiempo, y el examen estará disponible hasta las 11:30, me parece. Yo revisaré el cumplimiento de las 4 horas para que ustedes dispongan de todo ese tiempo. Ahora, sobre la semana 5, teníamos una tarea que yo creería que no debería haberles significado ningún tipo de dificultad, puesto que el código eh, se reutilizaba de la sesión número, vamos a ver, número 4. El mismo código de la sesión 4, excepto que los constructores variaban tanto en la clase fecha como en la clase trabajador. Entonces me gustaría saber en dónde estuvieron las dificultades, si es que habían. Caso contrario, pues pasamos al contenido de este día. Les escucho. Buenos días, ingeniero. Yo no pude hacerlo. Edu, ¿qué le pasó? No sé, intenté de todas las maneras que se me venían a la mente y no me daba nada. Siempre me tiraba de error. Sí, pero a veces el que genere error, Edu, no significa que un problema esté mal. Sencillamente son errores sintácticos y consultar le adjuntó el archivo, aunque sea así equivocado. No lo subí porque, o sea, solo era el mismo código. Yo intentaba agregarle los enteros, los strings y siempre me tiraba de error en el mismo lugar. Así que Pero al por menos esa con parte. eso lo hubiéramos enviado, Edu. Eh, No porque era el mismo código de la clase anterior, ¿no? Es sí, como que no lo había trabajado. pero al ¿Sí? menos había un intento y al menos la declaración de los enteros, estén flotantes, habría que poner, ¿verdad? Para que yo tenga una retroalimentación. Así que nada más un consejo para en futuras ocasiones, si es que se vuelven a trabar. Igual yo estoy disponible, Edu, para atender sus consultas, así que eh, insisto nuevamente, estoy a su disposición para que me escriban a través de los medios que les había compartido y así poder aportarles. Debo decirles que de este grupo hubieron 3 personas que me estuvieron escribiendo entre domingo y lunes. Obviamente el domingo no iba a responderles, le respondí hasta el lunes y no sé si los terminé de confundir o aclaré mal las cosas, pero no está de más quizás hacer la solución, ¿verdad, Edu? Más que perfecto, ingeniero. Ok, cuánto siento que no haya podido entregarlo, Edu, porque todas las tareas anteriores creo que usted siempre había salido muy bien, salvo algunos pequeños comentarios que yo siempre les pongo, algunos me acusan de perfeccionista y quizás lo sea, pero todavía sigo recalcando temas de identación, así que bien. Voy inicialmente a la clase fecha. El método es válida, obviamente yo no lo programo porque pues si esa era tarea de ustedes, ya estaba codificado y yo por no ir a copiar y pegar no lo puse, pero ustedes sí deberían haberlo hecho. Ahora, hay un constructor que se está adicionando a la clase fecha. Este constructor requiere que pasemos un entero para el día, un entero para el mes y un entero para el año. Hasta ahí, esa declaración fácil, ¿verdad, Edu? Había que eliminar el método asignar fecha
Y muy seguramente lo que hacía el método asignar fecha es lo que nosotros haríamos en el constructor. Es decir, al atributo día asignarle la variable d, al atributo mes la variable m y al atributo año la variable a. Así. Antes de continuar, habiendo hecho la incorporación del constructor de la clase fecha, igual no solo para Edu, si es que hay alguna inquietud para los demás, también me gustaría que me lo hicieran respecto a este pequeño cambio que he hecho. Si no, pues continúo. Buenos días, ingeniero. Fíjese que, bueno, en mi caso no cambié eso y, bueno, al menos yo creo que sí me funcionaba. Claro, es que de funcionar muy posiblemente iba a funcionar, pero el punto es que en la clase fecha, observen en el diagrama, pedía la modificación del constructor y la eliminación del método asignar fecha. Entonces, había que ir a hacer algunos otros ajustes. Ya ustedes verán dónde. Ahora, teniendo claridad de la clase fecha, y ahí se me movió el browser. Vamos a ir, cancelemos acá. A programación 2, semana 5. Ahí está. Vamos a la clase trabajador, que es donde incluíamos el otro cambio. En la clase trabajador tenemos un constructor sin parámetros. Ahora habría que especificar el parámetro entero, el parámetro string, otro parámetro string y el flotante, que seguramente es el sueldo mensual. Hacemos una asignación al código la variable c, al nombre la variable n, al apellido la variable a y el sueldo mensual. Aquí es necesario hacer algunos cálculos, puesto que en el método set sueldo mensual ahí había aplicado los cálculos la vez anterior. Entonces desde mi constructor trabajador puedo invocar al método set sueldo mensual para hacer la asignación del sueldo y aplicar todos los cálculos. Hay otro comentario que quiero hacer. Hubieron algunos que hacían esto, miren, la función string copy para asignar al nombre la variable n. Esto no es válido puesto que estamos hablando de instancias de clase string y los objetos sí los podemos asignar entre sí, es decir, el objeto n se puede enviar al atributo nombre, que también es un objeto. Usamos la función string copy cuando hablamos de cadenas modeladas con arreglos de tipo char, pero en este caso, como son objetos de la clase string, entonces podemos hacer la asignación. ¿Únicamente ese era el cambio? No. En la fecha de nacimiento, al intentar ejecutar el programa, bueno, nos iba a lanzar algunos errores de compilación, no solo en el main, sino también en la clase trabajador, por ejemplo. Voy a ver el log y claramente ahí me decía, vamos a ver, en el constructor de la clase fecha, ahí está. El constructor de la clase fecha tiene parámetros y resulta que yo acá en esta línea no le estoy poniendo los parámetros. Entonces, ¿qué tenía que hacer? Hay básicamente tres formas en cómo podemos resolver este problema. La primera es haciendo uso de punteros, tal y como yo se los había indicado. Cuando los constructores tienen parámetros, la solución es declarar eso con punteros. Pero esa era una solución inicial porque, dicho sea de paso, hay otra solución alternativa. No sé si ustedes investigaron alguna otra técnica. En mi caso, ingeniero, de hecho, no, y a mí ese problema me daba.
el que me decía que no podía encontrar la función de constructor fecha. Como clase fecha. Ok. ¿Y intentó hacer otra solución distinta a la de punteros? No se me ocurrió en esa la parte de arriba. Ok, Porque ok. decía que tenía problema de cabal en el constructor trabajador, entonces no encontraba la forma. El mismo problema le dio, ¿verdad? Es ahí donde hay que tener un poco de curiosidad en ir a ver los mensajes y inclusive los podemos googlear, ¿verdad? Pero bien, era un tema, el cambio en el diagrama era simple, ¿verdad? Pero están viendo las grandes consecuencias que genera en el código fuente y por eso me estoy permitiendo codificarlo. Ahora, para evitar hacer una solución con punteros en programación, podemos definir algo que se conoce como parámetros por omisión, es decir, el constructor de la clase fecha obligatoriamente pide que le pasemos esos tres parámetros, pero yo puedo decidir enviar 0, enviar 0 y enviar 0 a las tres variables en caso que se omitan. Por ejemplo, aquí en la clase trabajador, yo no estoy invocando al constructor, entonces él asume que va a asignar los valores de 0. Al ejecutarlo, entonces me va a generar un error, pero en otro lado, ¿verdad? No ahí. Entonces me regreso a la clase fecha y no es esta la solución que quiero modelar en este momento, porque ya la próxima sesión, después del primer parcial, haremos implementación de un principio conocido como el principio de polimorfismo y ahí es donde necesitaremos el uso de punteros. Entonces desde ya yo los voy a orientar al uso de punteros. Hay una tercera solución que aún no la podemos ver porque dependemos también del principio de polimorfismo, donde hay un tema eh, conocido como el tema de la sobrecarga de métodos. Así que vamos a esperar a llegar hasta esos principios para hacer esos ajustes. Jacqueline me dice que hasta hoy se da cuenta que cambiaba la clase fechas. Sí, Jacqueline, hay que ser muy cuidadoso en el diagrama, ¿verdad? Pero bien, esta primera parte la resuelvo con punteros. Ahora el constructor de la clase trabajador ya está. Al ejecutarlo me va a dar el error en el método setFecha de nacimiento porque requiere que enviemos un puntero para que ese puntero se asigne a otro puntero y el método getFecha también debe devolver un puntero. Listo, ahora el problema se traslada al programa main. ¿Cuál es el problema acá? Yo no puedo declarar una variable del tipo trabajador así, porque igual debo invocar al constructor y el constructor del trabajador requiere de esos parámetros. Si no los envío, entonces el programa me lanza una excepción. Entonces, debo de hacer la declaración del puntero y en este caso que tengo un array, con más razón voy a declarar un arreglo de punteros. Entonces vamos a corregir esa línea y por ser un arreglo de punteros, el método agregar trabajador debe asignar un objeto de tipo puntero a ese arreglo, de manera tal que acá debemos devolver en el método agregar trabajador un puntero de la clase trabajador. Este objeto trabajador también debe ser un puntero. La fecha debe ser también un puntero. Pedimos el nombre, el apellido, día, mes, año y acá al momento de asignar la fecha, esa fn debe ser igual a una llamada a la clase fecha y enviar esas variables capturadas. Luego el trabajador debe invocar también a su constructor td igual new trabajador y enviar el código, el nombre, el apellido y el sueldo mensual. Y debemos asignar a su método setFecha ya no con el operador punto, porque el operador punto se usa para objetos que vienen de instancias escalares. En este caso es una instancia dinámica con punteros. Para acceder a los miembros se usa el operador flecha. Habiendo especificado entonces eso, tenemos cubierto el método para agregar el trabajador. Vamos a ver el método para mostrar la planilla. Igual requiere un parámetro
de un array de punteros de tipo trabajador, su contador, y luego acá la misma historia, vamos a cambiar el operador punto por el operador flecha, así, listo. Luego tenemos el método buscar igual va a devolver un puntero del trabajador, requiere un arreglo de trabajadores. Este de la línea 61 también será un puntero. El mecanismo de acceso para el array es este. Y luego el objeto que devolvemos, ahí está correcto. Permítanme un segundo. Ok, seguimos. Permítanme. Ok, disculpen la interrupción que prefería apagar el micrófono porque ya iba a pasar el señor del pan y para que no se oiga la corneta, ¿verdad? Así que las disculpas del caso. Bien, estaba en el método buscar, lo habíamos dejado resuelto, ahora voy al método que muestra los detalles del trabajador. Este requiere como parámetro el array de trabajadores. La invocación al método buscar también es de tipo puntero. El acceso, aquí hay un tema importante, miren, porque ciertamente debe ocurrir otro cambio acá. El trabajador es un puntero en el que si el dato es encontrado, asigna un objeto de tipo trabajador, una dirección de memoria a ese puntero. Pero si no, este valor viene indefinido, entonces lo voy a inicializar con la constante null. La constante null es para que implícitamente un puntero diga que no se ha asignado nada. Eso es distinto a decir no tiene asignada una dirección. ¿Con qué propósito? Con el propósito de preguntar acá si ese objeto trabajador, después de haber hecho la búsqueda, viene con la constante null, significa que el trabajador no estaba en la lista porque no se encontró. Caso contrario, deberíamos de acceder a los miembros con su operador flecha. Operador flecha ahí, operador flecha acá, operador flecha. En mostrar fecha también operador flecha porque es un puntero. Otra vez operador flecha, operador flecha, operador flecha y operador flecha. Así. Y luego este que ya lo teníamos cubierto. Nada más decirles lo siguiente. Creo que
estuvimos en conversaciones con el tema de la práctica de laboratorio y el instructor me decía que el día martes nadie se conectó y es lógico, ¿verdad? Entiendo que había un choque con la materia física, me parece que llevan. Y está bien, no pasa nada, pueden, de hecho yo les escribía a muchos que podían pasar su práctica de laboratorio para día sábado, es decir, para mañana. Entonces, el día de mañana, saben que es lo genial, que se van a encontrar con la gente del grupo 01 y esto les puede permitir irse intercambiando ejercicios. Digo esto porque, por ejemplo, así como Edu, ¿verdad? Que tuvo dificultades de pronto, puede que conectada en la práctica de mañana vea a alguien eh, y sea afín. Escribirle, tomarse la libertad de escribirse y decirle, mira, fíjate que tengo un problema con un programa que ha dejado Iván y ya que ustedes lo resolvieron ya o Iván ya se lo resolvió, ¿cuál es la estrategia de solución? Y así ustedes también les pueden dar ventajas a ellos. No estoy diciendo que las tareas son las mismas, se parecen, fíjense, pero siempre hago pequeños cambios, es decir, cosas que veo con ustedes, al otro grupo se las presento en un ejercicio distinto y cosas que veo con ellos, a ustedes se las presento en ejercicios distintos. Entonces, digo esto porque hubo alguien del grupo 1 que la vez pasada me presentó el mismísimo ejercicio con las mismas indicaciones del grupo de ustedes. Y yo todavía le puse, esta era la versión para el grupo 07. Entonces, siempre pongo ejercicios diferentes como para evitar que solo copiemos y peguemos, ¿verdad? Pero sí es válido que ustedes hagan grupos de trabajo, que se reúnan virtualmente, porque vean, resolver esto de manera individual es difícil. Mi consejo es, hagan equipos, ustedes tienen amigos y yo sé que aún en la virtualidad es un poco difícil, pero la gran ventaja es que viendo la foto ustedes pueden decir, hey, de repente Michael, Dania, Oscar, Edu, siempre que son las sesiones sincrónicas, ustedes los observarán que aparecen ahí en la pantalla principal y los demás se van adicionando en la medida en que se van conectando. Entonces, ustedes fácilmente pudiesen hipotetizar, ellos se conectan temprano, ellos participan, entonces le voy a preguntar por un ejercicio X a ver si me quiere ayudar. Y ya ir estableciendo algunas relaciones para que puedan hacer un trabajo colaborativo. Yo no me enojo porque el código fuente sea similar, ¿verdad? Deben haber algunos cambios en nombres de variables, etc., etc., sobre el programa main, no sobre las clases. Y lo digo para hacer un trabajo colaborativo, puesto que si a mí me tienen pena de preguntar, pues ahí están sus demás compañeros que muy seguramente también les pueden apoyar. Bien, falta que ejecutemos el programa porque no lo hemos ejecutado. Y afortunadamente el programa corrió, miren, sin hacer mayor cambio. Ustedes dirán, ojalá y así me ocurriera a mí que haciendo los ajustes y que el programa funcione. Pero bien, selecciono la opción 3 para mostrar el contenido. Me dice que la planilla está vacía, obviamente. Voy a agregar un trabajador, código 1, será don Juan Pérez, con una fecha de nacimiento 12/12 de 1995. El sueldo mensual es $600. Ahora voy a agregar el código 2, don Mario Díaz, fecha de nacimiento 20 de enero de 1998, con un salario mensual de $1000. Muestro la planilla y ahí están los dos señores. Quiero ver los detalles del trabajador 3. El código 3 no existe, solo tenemos dos ingresados. El código 1 que era don Juan Pérez y ahí aparece todo el detalle de sus descuentos. Y el código 2 que era don Mario Díaz con todos esos descuentos. En resumen, ese era el ejercicio. Edu, disculpe que haga la referencia nuevamente con usted. En la clase trabajador estaba bien fácil el cambio, ¿verdad? Constructor y lo de la fecha de nacimiento, puesto que la clase fecha también tenía modificado su constructor. Teníamos que alterar también sus métodos set fecha de nacimiento y su método get fecha. Y luego en el main que ocurrían todos los cambios que acabamos de presentar. No sé si hay alguna otra consulta, Edu. De mi parte no, ingeniero, muy claro todo.
Y en la parte de Excelente. clases había hecho lo mismo, solo que lo del puntero, si no me recuerdo, no lo había colocado. Y estaba Esa de haciendo otras la... cosas, pero por eso no me daba. Ok, ok, listo. Jacqueline, tendrá que hacer el cambio del constructor de la clase fecha. Sí, ya me fijé. Sinceramente, la imagen para mí que estaba igual. Solo que una pregunta. Mándeme. Fíjese que en lo del laboratorio, al menos el ingeniero lo de las clases lo presenta bien diferente. ¿Cómo decirle? No lo hace como archivo de cabecera. Lo hace en el Siempre de main. otra forma. Creo, Lo no me hace en el acuerdo. main. Ujú. Y Ok, crea algo que se llama destructores también, algo así. sí. Así que yo Fíjense ahí me que perdí. esas preguntas es válido que ustedes se las hagan. En mi programa main, yo perfectamente antes del main puedo hacer la definición de una clase. Clase algo y ahí hacer la definición de sus alcances públicos, sus alcances privados y definir toda la clase como lo venimos haciendo, ¿verdad? Puedo definir un entero X, de hecho puedo hacer el prototipo de un método entero, método 1 y dejarlo así, miren, pero a sabiendas que fuera de la clase yo voy a hacer referencia a este entero de la clase algo, operador 4 puntos para acceder al método 1 y ahí especificar el cuerpo del método. Entonces, dentro del mismo programa main, esto es válido. El ingeniero Linares a lo mejor y se los presenta de esta manera para evitar estar haciendo archivos de cabecera. Yo siempre hago archivos de cabecera por respetar el estándar. Inclusive hay un estándar mucho más rígido que me dice que por cada clase tengo que crear un archivo H y un archivo CPP, donde en el archivo H va solo el prototipo de la clase y en el CPP irá la implementación de los métodos, tal y como lo estoy viendo acá. Pero yo prefiero hacer solo un archivo H para respetar el estándar más general. Ahora el ingeniero Linares lo hace sobre el main CPP, que sintácticamente es válido, pero a efectos de nuestro examen parcial lo haríamos siempre con el archivo de cabecera. Ahora, lo del constructor es un tema que nosotros veíamos desde la semana pasada y tal y como decíamos, es un método especial de la clase que se llama igual que la clase y su propósito es inicializar los atributos internos. Así como hay un constructor, así hay también un destructor. Solo que no me aparece la vírgula. Déjenme ver. Si no, me va a tocar copiarla y pegarla de aquí. Pero no hay problema porque desde aquí lo podemos hacer. Miren, vamos a ir a la sección de descargas. Voy a crear un nuevo archivo. En este archivo escribo la vírgula, la vamos a copiar y la voy a llevar a mi código fuente y la escribimos solo para ese propósito. Miren, algo así. Eso que he escrito ahí, la vírgula con el mismo nombre de la clase, es lo que conocemos como el destructor. La vírgula en programación es conocida como el operador de negación binario. Eso lo vamos a ver el otro ciclo, si es que Dios nos presta vida aún, ¿verdad? El destructor permite eliminar los recursos de memoria almacenados en el computador. ¿Cómo funciona esto? Me voy a permitir salir de este proyecto. Vamos a cerrar este proyectito y vamos a crear uno nuevo. Sí, voy a guardar los cambios. Voy a crear un new project de tipo consola al que le llamaré semana 6. Y en este proyecto semana 6 voy a hacer lo siguiente, miren. Sobre mi programa main vamos a hacer la declaración de un puntero P al que le voy a incluir
un arreglo de punteros. New int, 2 enteros. Cada vez que nosotros invocamos al identificador new en tiempo de ejecución se crean espacios de direcciones. La pregunta es, cuando el programa arranca, se crean esos dos espacios de direcciones, el programa termina. Pregunto, ¿esas direcciones que fueron creadas para ese puntero P se destruyeron? No. El programa terminó, de hecho puedo cerrar el code blocks y las direcciones siguen activas. Entonces, ¿qué es lo que hace el destructor? El destructor invoca a la instrucción delete para eliminar las direcciones de memoria creadas por el identificador new. Entonces delete hace lo inverso de new, de manera que cuando yo ejecuto el programa y termina, puedo asegurar de que el delete eliminó esas direcciones de memoria. Entonces, esto tiene que ver con el constructor y destructor. Mientras el constructor invoca el identificador new para crear espacios de direcciones, el destructor las elimina. Entonces, el destructor es aún un concepto que yo no voy a abordar en mis ejemplos, Jacqueline, pero que ustedes pudiesen aprovechar para que el instructor profundice un poco más sobre el tema y les va a decir, creo que algo parecido a lo que yo les estoy contando. Pero es muy buena observación la que usted hace al respecto y les felicito por ello. Ahora, no sé si hay alguna otra pregunta relativa al ejercicio que acabamos de hacer o inclusive de lo que ya comenzaron a ver en las prácticas de laboratorio. Ingeniero, Mándeme. yo en mi caso estuve viendo la guía que él nos dejaba y la realicé. Y había una en donde declaramos el prototipo de la clase, había una que había enumerado como enum y había puesto masculino y femenino. Entonces yo Exacto, busqué eso porque no sabía qué era y me aparecieron que eran enumeraciones. exacto. Pero al momento de querer yo como imprimir masculino y femenino, no pude, no sé por qué. Sí, fíjese que la explicación es bien simple. Me parece que esa es la sintaxis, ¿verdad? Sí, La enumeración es una estructura que nos sirve para simplificar código. Por ejemplo, miren, voy a crear una función por acá, una función llamada así, que requiere que le pasemos un entero. Pero a esta enumeración creo que le puedo poner el nombre ahí a la par, género, así. Entonces, decir que mi enumeración mm, requiere un entero para especificar el género, pero en lugar de ello yo le pudiese decir así, miren, eh, que una variable X me recupere el género y el género va a hacer referencia a la enumeración de manera tal que cuando en mi programa main, voy a sacar la enumeración para acá, de manera tal que cuando invoque a esa función, ustedes observaron ahí que la variable X que me pide es de tipo género, entonces yo pudiese escribir, por ejemplo, género masculino y femenino para no tener que estar escribiendo 1 y 2. Entonces, si envío masculino, mi función género debería evaluar si, por ejemplo, X es masculino, entonces procesar la información, ¿verdad? Voy a poner ahí procesar. Esto es para evitarle al programador estar utilizando los valores 1 y 2 o una codificación específica, sino que encasillarlo en una enumeración para no hacer referencia a datos numéricos, sino que a datos más fáciles de recordar. Entonces las enumeraciones sirven para no tratar constantes numéricas, sino que asignarle un nombre a esas constantes numéricas. El mismo caso para los días de la semana. En lugar de hablar de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hablar de una enumeración días que pudiese ser lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Hablar de una enumeración meses que hace referencia
a enero, febrero, marzo, abril, etc., etc., ¿verdad? Entonces, algo más o menos es lo que ocurre con la enumeración. De hecho, yo las enumeraciones no mucho las trato. Son un tema de programación 1, pero muchas gracias, Ruth, por abordar el tema, porque sí es importantísimo, resuelve mucho la vida el utilizar enumeraciones de este tipo. ¿Alguna otra cuestión? Ok, creería yo que ya no hay más cuestión, ¿verdad? Así que, como la próxima semana es nuestro primer examen parcial, eh, voy a resolver a continuación un ejemplo o un ejercicio que incluye eh, todo lo que hemos visto. Voy a descartar esos cambios y voy a crear un nuevo diagrama de clases. 3 clasecitas nada más. Así. Y vamos a hacer un poco de zoom. 150 creo que está bien. Voy a crear una clase estudiante. Voy a crear una clase inscripción. Y voy a crear una clase materia. Es una inscripción de estudiante. Para el estudiante vamos a definir el ID del estudiante como un entero, el nombre como un string y el apellido como un string. Luego tendremos el constructor estudiante con sus 3 parámetros, entero, string, string. El método getID estudiante que devuelve un integer, el método getNombre que devuelve un string y el método getApellido que devuelve un string. Observen, constructor con parámetros. Si quisiéramos agregamos el destructor, pero no lo voy a agregar. Ahora para la materia, el ID de la materia o el código, si es que queremos llamarle así, el nombre de la materia como un string, únicamente esos 2 atributos. Luego voy a su constructor materia que requiere esos 2 parámetros, su método getIDMateria que devuelve un entero y el getNombre de la materia que devuelve un string. Listo. Tengo mi segunda clase creada. Ahora voy a la clase inscripción en la que voy a tener el ID de la inscripción como un entero. Voy a tener el estudiante como un objeto de tipo estudiante. Voy a tener también el ciclo académico como un string y voy a tener la lista de materias como un array de la clase materia, así. Y un contador de materias, que es un entero. Listo. Ahora vamos a la inscripción. Su constructor inscripción requiere que le pasemos un entero y un ejemplar del estudiante. Para luego pedir en los métodos setter el ciclo académico que va a ser un string, es de tipo void, luego el get ciclo académico que devuelve un string, luego el método agregar materias para la inscripción que requiere un objeto de tipo materia. Este devuelve un void y luego obtener, bueno, de una vez lo voy a llamar getLista, que va a devolver un puntero de la clase materias. Ya voy a explicar eso. Y quizás también voy a hacer un get contador de materias. Lo vamos a necesitar, que devuelve un entero. Y entre estas clases hay relaciones de composición.
La clase estudiante es un componente de la clase inscripción, así como también la clase materia es un componente de la clase inscripción. Revisando el diagrama, ustedes observarán que nada más hay un constructor. Significa que estamos obligados a utilizar punteros. Pero lo podemos hacer con la otra solución también, con parámetros por omisión. ¿Qué prefieren ustedes? ¿Que lo hagamos con parámetros por omisión o con punteros? ¿O una mezcla de ambos? Les escucho. Punteros. Ok, nos vamos a ir con punteros entonces. Siempre dentro del proyecto que ya había creado, voy a agregar la definición de las clases. Imagínense que tuviera estas 3 clases en el main, ¿verdad? Que resultara complicado. Entonces, por eso, por legibilidad es que el estándar dice, no, mira, crea un archivo H para no tenerlo todo en el main CPP. Incorporo entonces, perdónenme, esto no lo había cerrado. Lo cerramos ahora. Vamos a incorporar un archivo estudiante. Lo guardamos en la ubicación del proyecto. Y hacemos la inclusión de la clase string porque hay un componente de la clase string.h. Luego clase estudiante en la que definimos sus miembros privados, miembros públicos, entero ID del estudiante, string nombre, string apellido, y luego vamos a su constructor estudiante que requiere los parámetros ID, nombre y apellido. Y asignaremos sobre el ID del estudiante esa variable ID, sobre el nombre la variable N y sobre el apellido esa variable a una inicialización. Luego vienen los getter, get ID estudiante, que va a retornar el ID del estudiante, luego el string get nombre hace el retorno del atributo nombre y ahora solo nos hace falta el apellido, get apellido, que devuelve el apellido. Lo que hacemos es una transcripción del diagrama a código fuente, cosa que en algunos casos veo que aún se sigue complicando, pero hago la referencia para que, pues si los demás no tengamos dificultades y tomemos un poco de práctica en esto. Ahora voy con la clase materia. Para la clase materia, observen, voy a copiar la estructura de mi clase estudiante, puesto que es bastante parecido el código fuente, cambian algunas cosillas bien pequeñas. Voy a incluir el archivo de cabecera para la clase materia. También recomiendo que no me le cambien nombre a las clases. Si acá dice materia, hay que nombrarlo exactamente igual. Algunos no respetan mayúsculas, minúsculas. Yo les pediría a ustedes que sí lo hagan. Voy a copiar el código fuente. Es para la clase materia. Solo voy a hacer algunos ajustes. Ok, sería el primer caso el ID de la materia, luego el nombre de la materia. No tenemos apellido, el constructor de la materia hay que actualizarlo, requiere el ID de la materia, el nombre de la materia. Así. Y luego su método getIDMateria. Y su método getNombreMateria.
Listo. Como no tiene un apellido en la materia, lo quitamos, ¿verdad? Listo, ya tenemos la clase materia. Ahora procedemos con la creación de la siguiente clase, que es la inscripción. Agregamos la cabecera. Inscription. Guardamos sus dos objetivos de construcción, finalizamos. Y vamos a incluir, vamos a ver la clase string porque también se usa. Necesito incluir la clase del estudiante puesto que hay una relación de composición y hace falta incluir también la clase materia por la relación de composición. Hicimos clase inscripción, su definición de miembros privados, de miembros públicos y luego el ID de la inscripción, el objeto de tipo estudiante como el constructor de la clase estudiante. Tiene parámetros, entonces en la clase inscripción nos obligamos a que el estudiante sea un puntero. Luego el ciclo académico, ese es un string. Y por acá tengo un arreglo llamado lista materias que es de tipo materia. Tiene que ser puntero también. Lista materias. ¿Cuántas materias que sean tam? Vamos a definir la constante tam por acá con 5 espacios. Repito, este array tiene que ser de puntero, puesto que la clase materias tiene un constructor. Entonces nosotros en la clase inscripción no podemos crear un array de escalares, sino que hay que crear un array de punteros. Luego su respectivo contador de materias. Así. Vamos a su constructor inscripción, el cual también requiere parámetros, el ID de la inscripción y un puntero del estudiante, los cuales se van a asignar al ID de la inscripción y al miembro estudiante la variable e, que es de tipo puntero y que se asigna al atributo estudiante. Es necesario también inicializar el contador de materias, puesto que las materias se van a ir almacenando en esa estructura de arreglo en función de un índice que es dado por el contador y debe de inicializarse con 0. Hacemos un método setCiclo académico, el cual requiere un string que se va a asignar al atributo ciclo con la variable c que no se había declarado, pero hoy sí está. Y luego el string que devuelve el ciclo será un retorno de ese ciclo. Y luego su método agregar materias que requiere un puntero de tipo materia. Así, esa M. ¿Y qué es lo que haremos al agregar materias? Preguntar si el contador de materias es menor que la constante tam. Entonces, sobre la lista de materias, sobre el array, en la posición dada por el contador de materias, vamos a hacer la asignación de esa m, o de la variable m, uy, se vio feo, que representa a la materia. Caso contrario, escribimos un mensaje que diga que la lista de materias está llena. Así. Y al incorporar esa materia, el contador de materias debería de incrementarse porque ya no va a ser el de la posición 0, sino que avanza una casilla. Voy a hacer un poco de zoom. Ahora vamos al método getLista de materias. Debe devolver todo el array de materias, pero el array es un puntero. Y como este puntero es un puntero de punteros, va a devolver un puntero de punteros así. Diríamos que devuelva, el método se llama getLista de materias y debería de retornar el atributo llamado lista de materias. Insisto, el arreglo por sí mismo ya es un puntero. Si fuera un puntero de escalares tendría que devolverse así,
Pero como es un puntero que almacena punteros, entonces el tema es de un doble apuntamiento. Luego el método getContador de materias retorna el contador de materias. Así. Muy bien, tenemos la clase inscripción. Ahora voy a mi programa main. Debo decir lo siguiente, el programa main no se los voy a desarrollar por completo. El programa main solo les voy a colocar los prototipos. Ustedes tendrán que codificar el resto. ¿Cómo vamos a hacer esto? Primero, voy a crear una función menú. Vean, el diagrama se ve sencillísimo, pero ya se darán cuenta que la implementación del main está larga, por eso que no se los voy a desarrollar. El primer mensajito que diga menú de opciones y luego la opción 1 será agregar estudiante. La opción 2 será agregar materias. La opción 3 será hacer inscripción. La siguiente opción 4 será mostrar lista de estudiantes. La siguiente opción 5 será mostrar la lista de materias. La siguiente opción 6 será para mostrar la lista de inscripciones. La opción 7 será para ver los detalles de la inscripción. Y la opción 8, ya no más, ¿verdad? Ya llevamos 8 opciones. Tranquilo, esta es la última. Salir. Luego pedirle al usuario que digite la opción, la cual se captura en la variable OP y la función retorna esa variable OP, opción o variable OP que ha sido declarada al principio. Hay que incluir algunas cabeceras, por ejemplo, la del estudiante, la de la materia, la de la inscripción, la de la stdlib para el system pause. Y como estamos hablando de listas, hacer una definición de el tamaño de las listas TL, a la que también le voy a denominar 5. Esto pudiese variar. Eso significa que sobre nuestra variable OPC de nuestro programa main, vamos a asignar lo que devuelva la función menú, pero antes tendría que hacer una limpieza de la pantalla y posteriormente una pausa. Así. Y debería de hacer listas, por ejemplo, un arreglo, una lista para estudiantes con un tamaño de esa lista, un contador de estudiantes que va a arrancar en 0, y este debe ser puntero, ¿verdad? Por su constructor. Luego una lista de materias, TL, con su respectivo contador de materias que arranca en 0, y finalmente una lista de inscripciones, dimensión TL, con su respectivo contador de inscripciones que arranca en 0. 3 listas. ¿Por qué necesito 3 listas? Porque cuando el programa se ejecute, acá hay un punto y coma que olvidé poner. Cuando el programa se ejecute, ahí hay otro detalle. Déjenme ver qué es lo que ha pasado en el return. Vamos a ir a ver al log. Es que el while no lo puse. El while es sintáctico y dejé abierta la posibilidad. Imagínense qué terrible. Hacer mientras la variable OPC sea distinta de 8, punto y coma, y lanzamos la ejecución.
El programa debería de funcionar de la siguiente manera. Para yo poder hacer una inscripción, yo no puedo hacer una inscripción si no tengo un catálogo de materias ni tampoco tengo un estudiante. Entonces voy a manejar un array, un catálogo de estudiantes, un array de materias y un array de inscripciones. Es decir, voy a tener varias inscripciones. Opción 8, salgo. Voy a hacer su respectivo switch case para la variable OPC y tendré entonces caso 1 con su respectivo break. Vamos al caso 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Son 9 casos. El caso 1 es para agregar el estudiante. El caso 2 es para agregar materias. El caso 3 es para agregar o hacer inscripción. El caso 4 para mostrar la lista de estudiantes. El caso 5 para mostrar la lista de materias. El caso 6 para mostrar la lista de inscripciones. El caso 7 sería para ver los detalles de la inscripción. El caso 8 es para salir de una vez notificamos abandonando el programa. Y el default, que es el que nos va a notificar un error en caso que haya una dificultad. Error, opción no definida. Así. Ok, entonces para agregar el estudiante, fácil, yo pregunto, vaya, si el contador de estudiantes es menor que la constante TL, entonces posiblemente sobre la lista de estudiantes, en la posición dada por el contador de estudiantes, yo agregue lo que me devuelva la función agregar estudiante. Y debería del contador estudiante incrementarlo en una unidad. Caso contrario, decir que la lista está llena. Y algo muy parecido para agregar materias. Solo que acá sería el contador de materias, la lista de materias, el contador de materias y la función debería llamarse agregar materias. Materia porque solo es una. E incrementa el contador de materia. Para la inscripción, ¿qué creen? Algo similar. Aunque aquí haremos un cambio. ¿Por qué razón? Porque ¿qué pasa si yo invoco al método o a la función agregar inscripción? Y dado que yo busco un estudiante que no existe, la inscripción va a regresar vacía. Entonces, para ello, voy a hacer la condición del contador de inscripción, tal y como lo venimos haciendo, pero acá, en lugar de asignarlo, voy a crear un objeto inscripción. Así. Y le voy a asignar lo que devuelva la función agregar inscripción. Y para agregar inscripción tengo que enviar la lista de estudiantes, el contador de estudiantes, la lista de materias y el contador de materias. Porque el método agregar inscripción necesita conocer esos datos para saber qué materia y a qué estudiante. Luego debería de preguntar si el objeto inscripción es distinto de nulo, es porque la inscripción resultó satisfactoria. Entonces, sobre el array de inscripciones, sobre la lista de inscripciones, sobre el contador de inscripciones, debería agregar el objeto ins que acabo de declarar y el contador debe incrementarse. Caso contrario, debería de notificar un error diciendo que la inscripción no se completó. ¿Por qué razón? Porque seguramente no encontré al estudiante. Ok, ahora para ver la lista de estudiantes, llamo a la función mostrar lista estudiante. Y voy a enviar la lista, el array de estudiantes y el contador de estudiantes. Para la lista de materias, muy parecido.
será la lista de materias. Envío la lista de materias y el contador de materias. Y para ver los detalles de la inscripción, algo parecido a esto que tenía aquí. Creo un objeto, o bueno, esto lo puedo evitar y de una vez invocar a la función detalles, inscripción, para no hacer todo lo demás. Enviar la lista de inscripción y el contador de inscripción. ¿Listo? Estamos completos. Solo haría falta programar cada una de esas funciones que fui poniendo por ahí. Por ejemplo, el método agregar estudiante va a devolver un puntero del tipo estudiante y lo que debería hacer es declarar un estudiante, hacer la captura y devolverlo. Yo acá solo estoy poniendo la declaración de este prototipo y el return porque será tarea vuestra completar la función de captura del estudiante. ¿Ya? Así como también será trabajo vuestro hacer el de la materia. La función se llama agregar materia. Completar la función de captura de la materia. Y acá el objeto a declarar es materia, mat. Y lo mismo para la inscripción. Este debería devolver un objeto inscripción. Agregar inscripción. En este caso, la función agregar inscripción, tal y como lo veíamos acá, requiere el envío de todos esos parámetros, hay que declararlos. El estudiante es un array de estudiantes, el contador de estudiantes, el array de materias y su contador de materias. Acá es necesario considerar algunas cosas. Por ejemplo, fíjense bien, yo antes de agregar una inscripción, primero voy a preguntar sobre el estudiante. Entonces, bien pudiese decir ID del estudiante y pedirle al usuario que digite el ID del estudiante sobre el cual quiere hacer la inscripción. Captura IDE. Y luego sobre un objeto estudiante, este pude haberlo declarado aquí para no tener declaraciones en el medio. Ese objeto estudiante, asignarle lo que devuelva el método buscar estudiante, enviando la lista de estudiantes y enviando el contador de estudiantes que se llama CE y enviando el ID del estudiante y preguntar si E es distinto de nulo, es porque lo encontró, y si lo encontró, entonces hacer la captura de la inscripción. Voy a poner acá ID I, que va a representar la inscripción. Cout digite el ID de la inscripción. CI, vamos al ID de la inscripción y puedo declarar por aquí un objeto o un puntero de tipo inscripción, así, al que originalmente le asigno nulo. Y decir, una vez hecho la captura, que mi objeto de inscripción va a ser igual a una nueva llamada a la clase, al constructor de la inscripción y enviarle el ID de la inscripción y el objeto de tipo estudiante que ya había asignado en caso que el método buscar estudiante lo haya encontrado. Caso contrario, decir el estudiante no está en la lista. Y si no está en la lista, ¿qué es lo que vamos a retornar? El objeto ins, que es una inscripción nula, para que cuando lleguemos a este programa main
la inscripción venga nula y diga que la inscripción no se completó porque no estaba el estudiante. Ahora, en caso que sí haya procedido, entonces debería de preguntar, digite el ID de la materia a inscribir. Y no tenemos un ID para la materia, pero lo vamos a declarar ahí, IDM. Esa variable IDM se viene para ahí. Y luego aquí sí voy a declarar un objeto de tipo materia, puntero. Le voy a llamar mat y le voy a asignar lo que me devuelve el método buscar materia, enviando la lista de materias y enviando el contador de materias. Y la misma pregunta, si ese objeto mat es distinto de nulo, es porque lo encontramos, y si lo hemos encontrado, entonces ¿qué tendría que hacer? Sobre el objeto inscripción, operador punto, decir agregar materias e incorporar esa materia mat. ¿Ya? Caso contrario, fíjense que este materia está mal ubicado ahí. Quizás lo voy a venir a declarar acá para reutilizarlo y no estar utilizándolo a cada momento o referenciándolo a cada momento, sino sobre la misma variable hacer la asignación. Caso contrario, imprimir un mensaje que diga que la materia no está en la lista. Salto de línea. Y esto tendría que estarlo iterando. Debería decir, desea agregar otra materia. Para decir sí, escribo 1. Para decir no, escribo 2. Y eso lo almaceno en una variable entera llamada respuesta. ¿Dónde está esa variable entera? Está por ahí, miren. Y esto tendría que estar en un ciclo do while. Vamos a poner acá un do while, hacer mientras la variable respuesta sea igual a 1. Y respuesta acá la vamos a inicializar. Bueno, puedo inicializarlo, puedo dejarlo así porque al menos por primera vez va a ingresar. Y toda esta captura, hacerla dentro de ese ciclo do while con su respectiva tabulación para no tener problemas con la indentación. Si la respuesta es sí, hace otra vez la búsqueda de la materia, la vincula, si no la encuentra, va a estar en ese proceso. Finalmente, lo que devolvemos es el objeto de inscripción que pudo haber tenido una inscripción válida o el valor nulo. Pero acá hacen falta algunas funciones, como ustedes habrán visto. Necesito un buscador de estudiantes que devuelve un puntero del estudiante, y necesito también un buscador de materias que devuelve un puntero de la materia. ¿Y qué requieren como parámetro? Son 3 parámetros los que estamos especificando. Para el caso del estudiante, el array de estudiantes, el contador de estudiantes y el ID. En la búsqueda de la materia va a funcionar muy parecido. Solo que este es materia. Este es el contador de materias y el ID aquí no es punto y coma, es coma. Vamos a corregir eso. ¿Qué es lo que hacemos ahí dentro? Bueno, una variable lógica a la que le llamo encontrado. Originalmente voy a decir de que no lo he encontrado. Voy a declarar un objeto de tipo estudiante que arrancará con el valor nulo, y necesito un contador que va a arrancar en 0 para luego decir hacer un ciclo mientras ese contador sea menor que el contador de la lista, y mientras la variable encontrado sea falso. Ahí dentro hacemos una pregunta. Si de la lista en la posición dada por nuestro contador interno, el get ID de estudiante es igual al ID que estamos pasando como parámetro, entonces lo hemos encontrado. Encontrado pasa a ser verdadero y el objeto estudiante recibirá lo que traiga la lista en la posición dada por el contador. Caso contrario, el contador sencillamente se incrementa hasta que lo encuentre o no lo encuentre. Finalmente vamos a retornar ese objeto estudiante. Este bloque de código debería funcionar más o menos de manera similar al de la materia, excepto que
el objeto al que estamos haciendo referencia es la materia. Acá sería el contador de materias, el getID de la materia. Lo encontramos, la variable m recibe lo que venga en la lista de materias dado en esa posición del contador y retornamos la materia. De paso, voy a hacer también la búsqueda para la inscripción porque la vamos a necesitar y funciona de manera muy similar. Este devuelve un puntero de la inscripción, buscamos la inscripción. Este sería un array de la inscripción, un contador de la inscripción y el ID de la inscripción. Este objeto se cambia por la inscripción. La lista aquí sería el getID de inscripción. No estoy seguro si lo programé porque no me aparece, fíjense. Vamos en efecto, no puse el método ID de inscripción. Tendría que haberlo dejado aquí, miren, en el diagrama. Afortunadamente, como es un ejercicio que estamos haciendo, me permito modificar el diagrama. Ustedes sí no deberían poder hacer esto. GetID inscripción, que devuelve ese entero. Listo, habiendo hecho la corrección en el diagrama de clases, vamos a su respectiva clase y agregamos el método getID inscription que devuelve el atributo interno del ID de la inscripción para que lo tengamos disponible en nuestro programa main. GetID inscripción, si es igual al ID, lo encontramos, acá se actualiza el objeto de inscripción y lo retornamos. ¿Cuándo nos va a servir esa búsqueda de la inscripción? A continuación se los especifico. Cuando queramos ver los detalles de la inscripción, vamos a recibir como parámetro la lista de inscripción y recibiremos también el contador de la inscripción. Para ver los detalles, lo que debemos hacer es solicitar al usuario que digite el ID de la inscripción que desea consultar. Eso se viene a la captura de la variable ID y luego en un objeto de tipo inscripción asignamos lo que resulte de la búsqueda de la inscripción enviando esa lista y el ID de la inscripción. Bueno, y necesito también el contador de la inscripción. Aquí olvidé ponerlo. O más bien este sería el contador de la inscripción y el ID de la inscripción. Y si ese objeto de inscripción es distinto de nulo, es porque lo encontramos. Deberíamos de imprimir los detalles de la inscripción, caso contrario decir que la inscripción no se encontró. ¿Y qué es lo que vamos a imprimir por acá en la inscripción? Definitivamente su ID, que viene sobre el objeto de inscripción en el método getID inscripción. Necesitamos también el nombre del estudiante, que eso viene en el objeto de inscripción, método get. Tampoco puse el método getEstudiante. Inscripción. No, tampoco lo puse. Miren qué mal set. Sería estudiante. getEstudiante, que devuelve el contenido de su atributo estudiante. Y definitivamente también hay que hacer el cambio en el diagrama de clases. No en los atributos, es en los métodos aquí.
get estudiante devuelve un objeto de tipo estudiante. Voy a mi programa main por acá. Ahora sí ya puedo decir get estudiante. El get estudiante es un puntero, entonces accedo a su método getNombre a través de punteros. Necesito imprimir también el apellido. Eso lo voy a hacer en la siguiente línea del objeto inscripción. Debería de acceder a su método getApellido. Acá sí voy a hacer salto de línea para luego imprimir el ciclo académico. El ciclo académico viene sobre el objeto de inscripción, método getCiclo. Y luego viene, creo que la lista de materias. Para la lista de materias voy a crear un puntero de tipo materia, lst, y voy a asignar lo que me devuelva de la inscripción el método getLista de materias. Creo que será un doble puntero. Para luego decir, hacer un ciclo mientras voy a declarar un contador interno que arranque en 0. Mientras ese contador sea menor del objeto de inscripción, el getContador de materias. Así. Para luego decir que las materias que están inscritas son lo que viene sobre la lista en la posición dada por ese contador en el método getIDMateria. Salto de línea. Y el nombre de la materia quizás habría que incluirlo. Voy a hacer acá. Lista del contador. getNomeMateria. Y ahí sí, un salto de línea. El contador se incrementa. Y listo. En los detalles estoy permitiéndome incluir los datos del estudiante y la lista que viene asociada a cada objeto. Vamos a compilar. Acá hay un problema con la variable cm porque aquí debería haberse llamado ci porque es el parámetro del método, del contador de la inscripción. Acá en la búsqueda de materias vamos a ver, estoy enviando la lista de materias y el contador de materias lo escribí mal porque era cm. Y luego siempre me señala este error. Vamos a buscar. Es que son 3 parámetros los que pide y aquí solo estoy enviando 2. Necesitaría enviar también el ID de la materia. Así. Si la materia, aquí me equivoqué en el operador, puse barra en lugar de admiración de cierre. Agregar materia, vamos a ver. Este es en el case 2. ¿Cuál es el error que nos está señalando? Es que el método lo escribí mal, es agregar materia. Aquí para mostrar la lista del estudiante, quiero ver si conserva el mismo. No tengo las funciones, miren qué galán. Hay que hacer la función mostrar lista estudiante que requiere un puntero de la lista de estudiantes y el contador del estudiante. Asimismo, la función para mostrar la lista de materias. Este requiere un puntero de materias y la lista de inscripciones. Show list inscription. Se las voy a dejar como prototipos porque también ustedes lo van a programar y ese es un ciclo for el que tendría que ocurrir. Vamos a ver si nombre igual. Es que le puse doble T. Y acá nos hace falta un punto y coma para el detalle de la inscripción. Y listo.
El programa debería correr y claro, en este momento no hará nada porque para agregar estudiantes, eh, el método agregar estudiantes o la función está como prototipo porque es tarea de ustedes completarla, así también el de la materia, el de la inscripción, etc, etc. Ahora, entiendo que las tareas que tienen que hacer al interior de cada función son menos complicadas, puesto que ya aislé la estructura del código y me estoy permitiendo mostrarles inclusive el contenido para buscar el estudiante, para buscar la materia, para buscar la inscripción, que es básicamente lo mismo. Cómo vamos a hacer el proceso de inscripción, este sí se los codifiqué porque es un poco más complicado. Eh, Mostrar detalles de la inscripción también se los he codificado porque es un poco más complejo, pero les he dejado abierto mostrar la lista de estudiantes porque esta también es tarea, tarea, tarea y tarea. Bien, estimados, eh, la tarea para esta semana será de la sesión sincrónica de este ejercicio que hemos visto, cuyo diagrama de clases parecía bien inofensivo. No hay que fiarse del diagrama porque a veces el diagrama puede parecer fácil, pero la implementación en el programa main es otra historia. Así que, pues ahí tienen la estructura. Si hubiese alguna pregunta, yo encantado de resolver dudas. ¿No Para questions? para la entrega de la tarea será dentro de 15 días, ¿verdad? No. Es para la Ah, próxima semana, día viernes, antes de las 8, antes del parcial. En cuanto al parcial, tendríamos primero la parte teórica y después la parte práctica. Sí, fíjese que de hecho el examen ya está listo. Si vamos al aula virtual, encontraremos lo siguiente, mira. Programación 2. Y se me cerró la sesión. Vamos a cargar nuestra aula virtual. En la semana 6, o perdón, semana 7, ya está el parcial para el grupo 1 y el parcial para ustedes que es el grupo 7, solo que lo tengo oculto. La sección teórica, yo siempre pondero media hora, pero media hora para mí es demasiado. La parte teórica ustedes deberían resolverla en 5 minutos, 10 minutos a lo sumo. ¿Por qué razón? Porque tendrán la parte práctica y la parte práctica es un ejercicio más o menos como el que les estoy mostrando. Entonces, imagínense estar codificando 222 líneas más las clases, no es tan sencillo. Entonces, en lugar de gastarse tiempo en la teoría que representa el 30%, yo recomendaría que la teoría la resuelvan rápido, se habilita a las 8, se inhabilita a las 8:30 y la parte práctica se habilita a las 8:05 o a las 8:10. Una vez habilitada la parte práctica, igual pueden comenzarla. No voy a aceptar bajo ningún concepto, bajo ninguna justificación, envíos fuera de ese enlace. Así que de manera anticipada les pido que tomen las consideraciones, carguen su plan de datos si es que en caso se ve el internet. El examen no lo envíen ya a minuto de cerrarse el vínculo. Si el examen está programado hasta las 11:30, yo que ustedes a las 11:25 lo enviaba, porque no vaya a ser que el interés esté lento, se tarde en subirlo y si se me cierra el vínculo, estimados, no habrá justificación, ¿verdad? Así que sí pido que tomen las consideraciones. De todas maneras, en 5 minutos no se hace nada, pues. Entonces, 5 minutos antes es mi consejo que envíen la parte práctica. La parte teórica automáticamente se guarda y se califica. ¿Preguntas? ¿No questions? Ok, entonces la próxima semana, lunes, o perdón, viernes
5 de marzo tendremos nuestra primera prueba parcial. Es completamente trabajo de ustedes. Entonces ahí estarán publicados los vínculos para que lo desarrollen. Espero que tengan un bonito fin de semana. Igual en el transcurso yo puedo estarles atendiendo inquietudes si es que se generan algunas dudas. Nos vamos a quedar hasta acá. Que estén bien, nos vemos dentro de 15 días porque la próxima semana es el examen.